¿Se me avisa cuando ven la pantalla? Ya se ve, Inge. Perfecto. Bueno, el contenido de la materia es de 4 unidades, ¿no? La primera que da introducción, la segunda que marca flexibilidades, la tercera que marca rigideces, y la cuarta que marca software, ¿no? La primera unidad la abarcamos tal cual, pendiente de flexión y distribución de momentos. Estos dos métodos dijimos que se basan en la rigidez. Como parte introductoria del curso, está bien, ¿no? Después tendríamos que ver flexibilidades, pero eso ya es un enfoque diferente a lo que planteamos en la introducción. Por eso la decisión de ver a continuación de la introducción el método completo de rigideces, porque me parece un poco más adecuado, ¿no? Cubrimos todo lo que sea el método de la rigidez y al final dejamos el método de flexibilidades. En pendiente de flexión, perdón, en introducción vimos pendiente de flexión y distribución de momentos para resolver vigas y marcos. Ya cuando vimos la unidad 3, en el método de rigidez completo, ya abarcamos armaduras, vigas y marcos, ¿no? De hecho, en la unidad 4, que van a entregar un compendio de ejercicios, deberían, de manera ideal, tener ya listos sus ejercicios en la verificación de FTool, hasta marcos al menos, ¿no? Para que no vayan acumulando muchos ejercicios sin verificar, ¿no? ¿Okay? Ahora vamos a comenzar con el método de flexibilidades. Este método resuelve armaduras, vigas y marcos, ¿no? Pero en cuanto a programación, que sería parte de los objetivos de la materia, ¿no? Aprender a programar estos métodos en una hoja de cálculo, es más complicado hacerlo en vigas y marcos, porque como tal ahí ya intervienen funciones de momento, ¿no? En el caso de armaduras, si recuerdan un poco el curso anterior, la deformación que se calcula depende únicamente de la fuerza normal de la armadura y eso sería hasta cierto punto bastante fácil de programar, ¿no? Resolverlo a partir de matrices también, ¿no? De resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, por eso, en esta unidad únicamente nos vamos a concentrar en generar una hoja de cálculo para armaduras, lo cual no implica que no se puedan resolver ejercicios como marcos o vigas, pero como esto ya también lo vimos un poco en la unidad número 2 del curso previo de análisis estructural, voy a considerar que ya lo saben un poco, ¿no? Y nos vamos a enfocar un poco más en la parte de armaduras. Y por último, la unidad 4, que va a ser básicamente yo creo que una semana en la cual les daría para que afinen los últimos detalles para su trabajo, ¿no? Me van a entregar las comprobaciones de los ejercicios en el programa educativo que se llama FTool, ¿no? ¿Okay? Y con eso ya terminaríamos la materia, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la unidad número 2, porque ya terminamos la 1 y la 3, ¿no? Y el orden ya les expliqué por qué lo tomamos así, ¿no? Entonces, empecemos con el método de flexibilidades, que también se le llama o se le conoce como método de las fuerzas o método de deformaciones consistentes. Se llama o le llaman flexibilidades porque los coeficientes que se calculan son coeficientes de flexibilidad. Estos coeficientes de flexibilidad son deformaciones, ¿no? También se le puede conocer como el método de las fuerzas. Algunos libros así lo manejan, ¿no? Sobre todo el de Hibbeler dice que utiliza el método de las fuerzas para resolver estructuras hiperestáticas, ¿no? Y se le llama método de las fuerzas porque las redundantes que vamos a analizar en este método va a ser redundantes estáticas, van a ser fuerzas, ya sean reacciones o fuerzas internas de los elementos. Las redundantes en general o las incógnitas en general de este método son fuerzas, ¿no? ¿Cuáles serían las incógnitas que vimos en rigideces? Las incógnitas serán deformaciones. Aquí las incógnitas van a ser fuerzas. Por eso también el método se le conoce como el método de las fuerzas. Y también algunos libros, me parece que el de H.H. West lo llama más como método de deformaciones consistentes, ¿no? O ecuaciones de compatibilidad de deformación. Porque como tal, para resolver las incógnitas, lo que planteamos son sistemas de ecuaciones que, que resuelven o que se hace el planteamiento con base en las deformaciones de la estructura. Por eso se le conoce como ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y el método también se le conoce como método de deformaciones consistentes. Entonces, como pueden darse cuenta, el punto en común con ambos métodos es definir redundantes. En el caso de rigideces son redundantes cinemáticas y en el caso de flexibilidades son redundantes estáticas, ¿no? Las incógnitas son fuerzas en el caso de flexibilidades
y las incógnitas que resolvemos a partir de las ecuaciones de equilibrio, en el caso de rigideces, son grados de libertad, ¿no? Entonces, ese sería el enfoque que hasta cierto punto me parece que también lo manejamos al principio del curso, ¿no? En la introducción del curso se les habló de manera muy general también del método de las flexibilidades y se hizo una comparativa de la solución de un ejercicio, recuerdo, de una viga, por el método de flexibilidades y por el método de rigideces, ¿no? Entonces, en ese sentido ya se hizo énfasis un poco al principio del curso en las similitudes y diferencias entre ambos métodos, ¿no? ¿Okay? Solamente para recordar en esta parte que las redundantes son estáticas, que los coeficientes son coeficientes de flexibilidad y como tal son deformaciones, y las incógnitas del sistema de ecuaciones de compatibilidad son fuerzas. ¿Okay? Okay. Los que llevaron ya el curso de análisis 1 y vieron un poco esto para resolver estructuras hiperestáticas, lo tienen un poco más presente, ¿verdad? Creo. Sí lo recuerdan más o menos, ¿no? Sí, de hecho es muy similar a lo de... La estructura, ¿no? Sí, es básicamente lo mismo, solamente que vamos aquí a extender un poco el enfoque, ¿no? Ahorita vamos a ver en el sentido de que no solamente vamos a calcular los coeficientes de flexibilidad en los puntos donde vamos a quitar redundantes, sino los vamos a calcular para todos los grados de libertad de la estructura, ¿no? Esa sería una de las principales diferencias del enfoque que vamos a ver ahorita en este curso con lo que ya vimos en análisis 1, ¿no? Donde solamente nos enfocábamos a los coeficientes que se generaban cuando yo quitaba las redundantes, ¿no? Okay. Entonces, como nos vamos a enfocar únicamente en la parte de armaduras, vamos a ver cómo se van a clasificar, ¿no? Y va a ser un breve repaso de lo que ya vieron el curso previo, ¿no? En cuanto a la clasificación, para saber cuántas fuerzas redundantes tengo, la clasificación puede ser externa o puede ser interna, ¿no? Va a haber redundantes externas que tienen que ver con las reacciones y redundantes internas que tienen que ver con las barras de las cuales está compuesta la estructura, ¿no? En este caso la armadura. En cuanto a la clasificación, si las reacciones actuantes de la estructura, RA, son menores a las que puedo resolver por estática, la estructura en definitiva es inestable. Si las reacciones actuantes son iguales a las que puedo resolver por estática, pues la estructura es estáticamente determinada. Pero si tengo más reacciones de las que puedo resolver por estática, la estructura es estáticamente indeterminada. El primer requisito es, en definitiva, cierto. Si tenemos menos reacciones de las que puedo resolver por estática, la estructura va a ser inestable. La segunda y la tercera condición son condiciones necesarias para que la estructura sea estable, pero no son requisito suficiente para que puedan ser estables, ¿no? Va a haber estructuras que tengan reacciones iguales a las que puedo resolver por estática, pero a pesar de eso, la estructura va a ser inestable. Puede ser que tenga estructuras que tengan más reacciones de las que puedo resolver por estática, pero por la configuración de las reacciones o la disposición de los apoyos, la estructura también es inestable, ¿no? Entonces, las últimas dos condiciones son necesarias, pero no suficientes para garantizar la estabilidad. Eso sería en cuanto a la parte externa de la estructura. En cuanto a la parte interna, ahí sería respecto a la clasificación con el número de barras, donde MA va a ser el número de barras actuantes en la armadura y M va a ser el número de barras que puedo resolver por estática. Al igual que en las redundantes externas, si el número de barras es menor al que yo tengo o que puedo resolver por estática, la estructura es inestable. ¿Okay? Pero si el número de barras es igual al de la estructura, el que tengo igual al que puedo resolver por estática, la estructura es estáticamente determinada. Pero si tengo más barras de las que puedo resolver por estática, la estructura es estáticamente indeterminada. Las condiciones son iguales que en el caso de redundantes externas. Las últimas dos condiciones son necesarias para garantizar la estabilidad, pero no son suficientes, ¿no? Va a haber configuraciones o arreglos de barras que no me generen estabilidad en la estructura ante ciertas cargas, ¿no? Entonces, ese sería el detalle, ¿no? A diferencia de lo que vimos en rigideces, donde la clasificación era directamente a partir de grados de libertad que tenía cada nodo, y con eso la podíamos clasificar, aquí hay que revisar tanto reacciones como el número de barras. Y después que identifiquemos cuáles redundantes tenemos, verificar que las que vaya a quitar, no le generen inestabilidad a la estructura. Y esto va a depender mucho del criterio de la persona que va a analizar la estructura, ¿no?
porque alguien puede tomar una alternativa de solución diferente a otro compañero y independientemente de eso, la solución de la estructura hiperestática les tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces ya el criterio para quitar redundantes aquí sí va a depender mucho del que está analizando la estructura, a diferencia de lo que vimos en rigideces, donde todos los grados de libertad se empotraban, ¿no? Y en algunos casos se simplificaban, sobre todo en la unidad 1 que veíamos, podíamos simplificar algunos grados de libertad. Acá no va a haber simplificaciones, únicamente hay que tener cierto criterio para poder quitar fuerzas redundantes y no caer en la parte de inestabilidad de la estructura, ¿no? Okay. Ejemplos de inestabilidad: cuando las reacciones concurren en un punto en específico, la estructura es inestable, ¿no? Por ejemplo, aquí la línea de acción de todas las reacciones, de las 3 reacciones, concurre en este apoyo, ¿no? Aquí sería esta línea de acción, llega a este apoyo, esta línea de acción, llega a este apoyo, es común para las 2 reacciones, y esta concurre también a este punto. Las 3 reacciones tienen un punto común en sus líneas de acción, que sería este apoyo, ¿no? Por lo tanto, la estructura es inestable. Si verificamos lo que habíamos comentado en la descripción de clasificación, aquí las reacciones actuantes son iguales a las que puedo resolver por estática. Pero a pesar de esto, la estructura es inestable. Ejemplo también, el del lado derecho, el número de reacciones actuantes es igual al número de reacciones que puedo resolver por estática, pero como todas son paralelas, la estructura también es inestable, ¿no? Puede que tenga más, ¿no? Puede que tenga 5, ¿no? Reacciones, pero todas son paralelas, pues la estructura es inestable, ¿no? ¿Okay? Puede tener más, pero a pesar de eso, caería en la característica de inestable por la configuración o el arreglo en los apoyos. Okay, entonces, ojo con eso, porque parte del método consiste en que ustedes quiten esas fuerzas redundantes. En el caso de rigideces, para ir relacionándolo con el otro método, para quitar redundantes, lo que hacíamos era nada más empotrar, ¿no? Aquí hay que quitar, ya sean barras, interrumpir barras o quitar reacciones, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuántas reacciones puedo resolver por estática y cuántas barras puedo resolver por estática? En general, tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Va a haber estructuras que se llaman compuestas, ¿no? En cuya conexión podemos resolver una ecuación adicional de equilibrio. Esa conexión se va a tomar como una ecuación de condición, se le llama en algunos libros, ¿okay? Y me da una ecuación de equilibrio adicional. Por eso el número de reacciones que puedo resolver por estática sería en general 3, más el número de ecuaciones de condición. ¿Okay? Ejemplo, ¿no? Esta armadura que está aquí es una armadura compuesta, ¿no? Aquí tenemos una primera estructura, y aquí tenemos una segunda estructura. En general, yo tengo las 3 ecuaciones de equilibrio que les había comentado que hemos visto en estática, ¿no? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos con respecto a Z para toda la estructura tiene que ser igual con 0. Pero si yo analizo la primera subestructura, en este punto donde están conectadas las 2 subestructuras puedo generar una ecuación de equilibrio adicional. Sumatoria de momentos con respecto al punto N, por ejemplo, tiene que ser igual con 0. ¿Okay? Y eso me va a dar una ecuación más de equilibrio. Y puedo ocuparla tanto para la subestructura superior como para la subestructura inferior, ¿no? En este caso, ¿no? Va a haber estructuras compuestas no solamente de 2, sino puede ser de 3 o 4, ¿no? Y en ese caso se va incrementando el número de ecuaciones de condición y por lo tanto el número de reacciones que puedo resolver por estática también se va incrementando. ¿Okay? Me parece que vimos algún ejercicio de estos en el curso pasado y sobre todo en el método de viga conjugada, ahí sí lo tenemos que haber tratado con mayor frecuencia. Ahí veíamos este tipo de estructuras donde se conectaban mediante una articulación, ¿no? Y la solución era subdividirlas, ¿no? Y lo tomábamos como un apoyo ficticio para simplificar y sumatoria de momentos con respecto a este punto nos daba 0. ¿Okay? Para saber cuánta carga se le transmitía a la otra subestructura. Esta básicamente sería una ecuación de condición. ¿Okay? Y esas sí las tratamos en viga conjugada. Y ahorita nada más nos vamos a enfocar a la parte de armaduras, ¿no? Que también me parece que el semestre pasado sí se plantearon, creo que al menos 1 o 2 ejercicios de este tipo, ¿no? ¿Okay? Que podrían ser los más complicados si resolvemos la estructura a mano, ¿no? ¿Okay? Entonces, en general, el número de reacciones que puedo resolver por estática sería igual a 3,
las de siempre, más el número de ecuaciones de condición. Por ejemplo, esta estructura, que es dos barras conectadas por una articulación, tiene una ecuación de condición. Así como están los apoyos, tiene 3 reacciones, y por estática puedo resolver 3 más una ecuación de condición. Entonces puedo resolver hasta 4 reacciones, ¿no? Pero como el número de reacciones actuante es menor al número de reacciones que puedo resolver por estática, la estructura es inestable, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la clasificación o cómo vamos a determinar el número de barras que yo puedo resolver por estática? Lo que vamos a plantear es que el número de ecuaciones disponibles para poder resolver una estructura, una armadura, van a ser 2 ecuaciones por cada nodo, ¿no? En cada nodo tengo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. De tal manera que el número total de ecuaciones sería 2 veces el número de nodos. Con este número total de ecuaciones yo puedo resolver el mismo número de incógnitas. Las incógnitas en la estructura sería las fuerzas de las barras más las reacciones de la estructura. Pues de aquí nada más despejamos M, y el número de barras que yo puedo resolver por estática sería igual a 2 veces el número de nodos menos reacciones que puedo resolver por estática, ¿no? Y esta ecuación nos va a servir para comparar y clasificar la estructura, ¿no? Si tenemos más, o si tenemos menos, o si tenemos igual número de barras que puedo resolver por estática, ¿no? ¿Okay? Estas serían las 2 ecuaciones que vamos a ocupar para poder determinar el número de redundantes tanto externas como internas, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, cuando son inestables ya no tendrían como ¿Solución? solución. No, pues no, ya no tiene solución. Si lo hacemos en el F-Tool, te va a marcar un mensaje, ¿no? Revise conexiones de apoyo, ¿no? Porque la estructura es inestable. Y ya no la resuelve, ¿no? Igual acá. Si la estructura es inestable, pues no se puede resolver, ¿no? Es inestable. Por ahí me acuerdo una anécdota, cuando era estudiante, a un alumno de semestre avanzado le tocó hacer su examen especial. Y en aquel entonces nada más era un examen como tal, ¿no? No era un curso. Ustedes tienen esa ventaja, ¿no? Tienen chance de volver a repetir el curso por tercera vez. Antes no. Nada más te hacían un examen como tal, un examen especial. Y me acuerdo que estábamos en clase con el maestro Julio y llegó el alumno, ¿no? Le dijo, no, es que vengo para que me aplique mi examen, ¿no? Y me parece que el maestro Julio no lo tenía preparado, o lo tenía bastante bien planeado, y le puso una armadura, ¿no? Le puso una armadura en 3 dimensiones. Y le puso una armadura que tenía apoyos tipo rodillo en en la base, ¿no? Y ahí lo dejó, bueno, resuélvelo, ¿no? Creo que le puso una carga, ¿no? Y ahí lo dejó, ¿no? Y creo que acabamos la clase, no lo terminó, nos pasamos a otra clase y regresamos y ya no estaba el alumno, ¿no? Y ya creo que le preguntamos y nos dijo, no, es que no sabe los fundamentos, dice. Le puse una estructura inestable. La respuesta era, no se puede resolver porque la estructura es inestable, pero si no sabe los fundamentos, pues no sabe nada, dice, ¿no? Y ya lo reprobó, creo. Entonces, yo creo que eso lo tenía bastante planeado, ¿no? Entonces, si no se puede resolver, es que es inestable, ¿no? Si es hiperestático, sí se puede resolver, ¿no? Si es hiperestático y las condiciones de apoyo son tal que no generen estabilidad, sí se puede resolver. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los fundamentos, pues eso es importante, ¿no? Después a nosotros nos aplicó este examen que les coloqué acá, pero nos lo colocó con un apoyo fijo, ¿no? Y pues estábamos ahí, piénsele, ¿no? Porque según nosotros era hiperestático, porque tenía 4 reacciones, pues, ¿no? Y nosotros sabíamos en estática que si tiene más de 3, no se puede resolver, ¿no? Por estática. Entonces lo que contamos fueron 4 acá y dijimos, no, no se puede resolver, no se puede resolver. Pero se puede resolver, ¿no? Con un sistema de ecuaciones acá se resuelve todo, ¿no? Pero sí nos agarró ahí gacho, ¿no? ¿No era qué? Mecánica de materiales. Mecánica de materiales. Y ya con eso reprobamos la unidad, creo que de esfuerzo axial. Sí, reprobamos como la mitad del grupo, el curso. Bueno, yo sí pasé, pero la mitad de mis compañeros no acreditó el curso antes se llamaba mecánica de materiales, ¿no? Y me acuerdo que este ejercicio nos lo puso para esfuerzo axial, creo, esfuerzo normal.
Después teníamos que diseñar los dos elementos, proponer un perfil para los dos elementos. Pero pues si no resolvías la armadura, pues no. Ya, pues, ¿qué le hacías, no? Y sí, sí me acuerdo que sus exámenes eran muy, muy capciosos, ¿no? Muy de fundamentos, pues, ¿no? No complicados, pero sí tenías que saber el fundamento como tal del análisis, ¿no? Okay. Entonces, conclusión, si es inestable, pues ya ni le hagan, ¿no? No se puede resolver. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita me acuerdo de eso. Y ya no se puede resolver de ninguna forma posible en el mundo. No, porque es inestable, ¿no? Es inestable. Oye, no. Y eso es lo que le pedía al alumno, ¿no? Quiero que tú me debiste haber dicho, es inestable, no se puede resolver, creo. ¿Ya? Pero pues es mucha riesgo, ¿no? Bueno, es que tú lo ves y dices, pues no tiene solución, no se puede resolver, ¿no? Y te quedas pensando, pues está muy fácil o está muy difícil, ¿no? Y te hace dudar, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Que te hace dudar de los fundamentos, ¿no? Sobre todo si no los tienes bien digeridos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y cómo dijo que identificábamos las ecuaciones de condición? Ah, bueno, generalmente se ven de manera muy evidente que hay dos armaduras acá, ¿no? A veces se colocan como elementos nada más adicionales. Por ejemplo, una armadura normalita, ¿no? Que se le agrega, por ejemplo, esta estaría acá, ¿no? Que se le agrega una barra acá nada más, ¿no? Aquí, esta es una ecuación de condición, porque esta barra es independiente de la estructura principal y posiblemente se colocó ahí para restringir algún desplazamiento lateral, ¿no? Okay, como una especie de tensor, ¿no? O de elemento que está actuando para restringir el desplazamiento. Esa sería una otra forma de ver aquí una ecuación de condición. Algunos libros ya te las mencionan, ¿no? Te dicen esta es n, ¿no? O hay una consideración de ecuación en el punto tal, ¿no? Yo se las indicaría, obviamente, en los ejercicios, ¿no? Ok, pero formas de identificarlo, visualmente se puede ver que son varias estructuras las que conforman la armadura, o hay un elemento adicional a la configuración principal de la armadura, ¿no? O a veces hasta dos elementos adicionales a la configuración principal de la armadura. Pero yo te voy a indicar, ¿no? Dónde y cuántas, porque después viene otro problema, ¿no? Como ya hemos mencionado, el método se basa en quitar fuerzas redundantes, ¿no? Okay. Y calcular coeficientes de flexibilidad. Esos coeficientes de flexibilidad son como tal deformaciones y vamos a ocupar el método de trabajo virtual para calcular esas deformaciones que ya lo vieron el semestre pasado, ¿no? Esta es la ecuación para cálculo de deformaciones en armaduras y este es para vigas y marcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos la principal diferencia por la cual va a ser más difícil programar, ¿no? Ya estaríamos hablando de funciones como tal, esta es una constante, 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 ¿no? No depende de la posición. Entonces es más fácil programar esto que programar funciones e integrarlas por tramos, ¿no? Entonces por eso en el curso únicamente nos vamos a enfocar en armaduras. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver los pasos a seguir para resolver una armadura por el método de flexibilidades. Lo primero sería clasificar, ¿no? Clasificación de redundantes. ¿Cuántas hay? Si son externas, son externas, ¿no? Después de que la clasificamos y ya sabemos de cuántas redundantes estamos hablando, el segundo paso sería quitar redundantes. Vamos a eliminar reacciones o vamos a eliminar elementos o cualquiera de los dos, ¿no? O los dos al mismo tiempo. Después de que quitemos las redundantes, vamos a codificar los grados de libertad de la estructura primaria. Y vamos a codificar todos los grados de libertad, ¿vale? La estructura primaria es la estructura que va a quedar sin las fuerzas redundantes. La única condición para codificar es que los primeros grados de libertad que vamos a codificar, o la codificación más baja, se la vamos a asignar a los grados de libertad que se generan o se presentan cuando yo quito esas restricciones, cuando quito los grados de libertad, ¿vale? Y después codifico los demás de la estructura que quedaron, ¿no? ¿Vale? Los que estaban de origen en la estructura hiperestática, esos son los que se van a codificar al último, ¿vale?
Después de que codificamos los grados de libertad, vamos a calcular los coeficientes de flexibilidad para todos los grados de libertad. Y aquí sería la principal diferencia que vimos con análisis 1, porque en análisis 1 nada más nos enfocábamos a los grados de libertad que se presentan en los puntos redundantes. Aquí no, aquí vamos a calcularlo para todos los grados de libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una estructura tiene 5 grados de libertad y otros 2 que se van a generar cuando quito las redundantes, estaríamos resolviendo 7 armaduras, ¿no? Entonces aquí vamos a extender un poco más el concepto que vimos el curso de análisis 1, ¿no? Aquí vamos a calcular todos los grados de libertad de la estructura primaria, ¿no? Los primeros que vamos a calcular sí serían los que corresponden a los grados de libertad generados cuando quitamos las redundantes, ¿ok? Con estos coeficientes de flexibilidad, pues vamos a plantear la ecuación de compatibilidad de deformaciones de manera matricial, ¿no? ¿Okay? Para determinar el valor de las redundantes, cuánto valen las fuerzas que yo quité, ¿no? Y después hacemos superposición para resolver la estructura hiperestática, ¿no? Una vez que yo obtenga los valores redundantes, por superposición, al igual que hicimos en rigideces, vamos a obtener los valores de fuerza final y reacciones de la estructura hiperestática, ¿okay? Entonces, ese sería como muy general los pasos que vamos a seguir. Obviamente, cada paso va a tener, o va a ser más detallado, ¿no? Ahorita está muy general. Cada paso va a involucrar ciertas características que vamos a ver conforme vamos haciendo ejercicios, ¿no? ¿Okay? Entonces, clasificación, después quito redundantes. En los puntos donde yo quite las redundantes se van a presentar deformaciones que originalmente valen 0. Después codifico los grados de libertad de la estructura primaria. Primero codifico los grados de libertad que se van a presentar en los puntos donde quité redundantes. Una vez que obtenga la codificación, ya empiezo a resolver las armaduras para poder después calcular los coeficientes de flexibilidad. ¿Vale? Con estos coeficientes de flexibilidad, pues vamos a establecer las ecuaciones de compatibilidad de deformación. ¿Cuántas? Pues va a depender del número de redundantes que tengamos, ¿no? Luego vamos a establecer la superposición, vamos a hacer una suma de lo que dividimos y obtendremos al final la solución de la estructura hiperestática, ¿no? Entonces sería, de manera general, cómo vamos a plantear la solución de los ejercicios. Bien. Para que esto pueda ser más evidente, vamos a resolver este primer ejercicio. Es una armadura que ya está clasificada aquí del lado derecho, ¿no? Está bastante sencilla para que se pueda primero asimilar el concepto. Una vez que se asimile el concepto, ya lo podemos hacer para una estructura más compleja, ¿no? Esta armadura tiene 4 nodos, por lo tanto tiene 8 ecuaciones de equilibrio, 2 por nodo, tiene 6 barras y tiene 4 reacciones. En la clasificación externa, el número de reacciones, que son 4, es más de las que puedo resolver por estática, porque no tenemos ecuaciones de condición. El número de reacciones que puedo resolver sería hasta 3, ¿no? Por lo tanto, las reacciones actuantes son mayores a las que puedo resolver por estática, y estaríamos hablando de una redundante externa. De manera interna tenemos 6 barras, y puedo resolver por estática 2 veces el número de nodos menos el número de reacciones, ¿no? Que sería 8 menos 3, 5, y tenemos 6, pues nos sobra una, ¿no? Tenemos una redundante interna, ¿okay? Una vez que yo clasifiqué y que ya determiné el número de redundantes y de qué tipo, una sería externa y una sería interna, lo que sigue es eliminarlas, quitarlas de la estructura hiperestática original para que se vuelva estáticamente determinada. Entonces, vamos a considerar que la reacción del nodo 3 en X va a ser nuestra redundante 1 y que la barra M6 va a ser la redundante número 2. Vamos a suponer que todos los elementos tienen la misma sección transversal y son del mismo material, ¿no? Con un modo de elasticidad de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un área de 50 centímetros cuadrados. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como primer paso, sería la clasificación. Ya la hicimos, ¿no? Aquí ustedes pudieron haber quitado, por ejemplo, M5, se puede haber quitado la reacción del nodo 4 en X. Lo que no se puede haber quitado, por ejemplo, es la reacción de 4 en Y o de 3 en Y, ¿no? Porque vamos a caer en la condición de que todas las reacciones van a ser concurrentes en algún punto, ¿no? Entonces, ese sería el único detalle en este método, que cuando ustedes quiten esas fuerzas redundantes, verifiquen o traten de revisar que no se genere alguna inestabilidad, ¿no? ¿Okay?
Puede ser que cumpla con el requisito de reacciones actuantes iguales a las que puedo resolver por estática y cumpla con la condición de barras actuantes igual a las que puedo resolver por estática, pero la configuración que yo le deje a la estructura primaria va a ser tal que la estructura va a ser inestable y no se va a poder resolver. Tendríamos que elegir otras redundantes, ¿no? Okay. Entonces, nada más, ahí sería el único detalle con este método. Va a depender mucho del criterio de ustedes. A veces es más evidente quitar algunas redundantes, a veces no tanto. Generalmente se quitan las barras diagonales, generalmente, ¿no? Es lo más usual. Y generalmente se quitan alguna restricción en X, ¿no? Generalmente, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda que tengan? Para dejarles una pequeña tarea, ¿no? Porque lo que sigue es codificar los grados de libertad. ¿Ok? No sé si tengan aquí hasta una pregunta. ¿Coco? No, ninguna. Perfecto. Bueno, tengo una curiosidad, es que no he entendido muy bien. ¿Por qué en el caso de armaduras siempre se cuenta el área y en el caso de vigas y marcos se cuenta la inercia? Porque por ejemplo en armaduras lo que estamos suponiendo es que solamente va a haber acortamientos o alargamientos, no hay flexiones, ¿no? Eso es lo que suponemos. Si lo que va a haber acortamientos y alargamientos, ahí el esfuerzo que rige es el esfuerzo normal. Y de lo que vieron en mecánica de materiales, el esfuerzo normal está definido como carga sobre área, ¿no? Pues ahí es más importante el área. En el caso de elementos en flexión, ahí lo que rige más es los momentos, ¿no? Más que la carga axial. Por ejemplo, cuando ya empezamos a ver efectos de rigidez axial, ya los valores de momento final o de reacciones ya no nos coinciden porque ya hay un efecto de la rigidez axial. Entonces, lo que suponemos es que ese efecto lo despreciamos en el caso de, bueno, al menos en lo que vimos en el curso, lo despreciamos en el caso de elementos de flexión porque suponemos que la sección transversal es lo suficientemente rígida que las tensiones y las compresiones no influyen en la flexión, ¿no? En el caso de armaduras Oh, es al ya. revés, porque únicamente hay esfuerzo axial, ¿no? O esfuerzo normal. Por eso nada más aquí sería el área y no la inercia, porque no suponemos que no se están flexionando, ¿no? Muy buena pregunta. Perfecto. Ok, entonces, con base en la propuesta de redundantes, obtenemos la estructura primaria. Esta ya le quité las redundantes. La barra M6 la interrumpimos, la cortamos, ¿no? Y la reacción del nodo 3 en X la quitamos. Y por lo tanto nada más tenemos la reacción en Y, ¿no? Y ahí se vería como un rodillo, ¿no? Okay. La codificación, ya que es importante, empieza con las redundantes, ¿no? Yo quité aquí la reacción en X, por lo tanto, ahora sí se permite el desplazamiento del nodo 3 en esa dirección. Y por lo tanto es un grado de libertad que yo estoy generando cuando quito la restricción. En cuanto a la redundante interna, yo la interrumpo, ¿no? Quité continuidad. Cuando le aplique la carga, los elementos o los extremos que están interrumpidos se pueden traslapar o se pueden alejar, ¿no? En cualquiera de los dos casos, como tal, es una deformación que originalmente no estaba porque era continua, ¿no? El elemento. Entonces sería el segundo grado de libertad que codificaría. Puede ser primero la barra y después las reacciones, aunque en algunos libros viene primero todas las externas y después codifica las internas. Eso va a ser a criterio de cada quien. Lo que sí, una vez que yo codifique las redundantes o los grados de libertad cuando quite las redundantes, los demás grados de libertad serían los que se codificarían al final, ¿no? Y ahí el orden, pues sí, ya no va a importar mucho, puede ser primero X, puede ser primero Y, puede ser todos primero los de X y al final todos los de Y, ahí ya no va a importar mucho. Okay. Para hacerlo más o menos en orden, aquí en el nodo 1 codifica el grado de libertad 3, el grado de libertad 4, el grado de libertad 5 y el grado de libertad 6, ¿no? Lo que suponemos es que estas conexiones son articuladas, ¿no? Es lo que ya habíamos mencionado en análisis 1, me parece que en rigidez es en la parte de armaduras, ¿no? Las conexiones se suponen como articulaciones, ¿no? Okay. Por lo tanto, nada más tendríamos desplazamiento en X y desplazamiento en Y, ¿no? Okay. Ahora, una vez que yo codifique los grados de libertad, vamos a resolver cada una de estas armaduras, ¿no? Vamos a resolver esta estructura primaria con una carga unitaria en la redundante 1, con una carga unitaria en la redundante 2, con una carga unitaria en el grado de libertad 3, con una carga unitaria en el grado de libertad 4, con una carga unitaria en el grado de libertad 5, con una carga unitaria en el grado de libertad 6, ¿no?
En análisis 1 nos quedamos solamente hasta los desplazamientos o las flexibilidades de las redundantes. Ahorita vamos a extendernos un poco más a todos los grados de libertad de la estructura primaria. La estructura primaria se le llama a la armadura o a la estructura sin las redundantes, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a hacer el planteamiento para que esto se quede de tarea, ¿no? ¿Okay? Cuando yo analice la armadura para cada caso, voy a obtener fuerzas internas. Esas fuerzas internas me van a servir para poder calcular las deformaciones, es decir, cuánto se deforma este nodo en dirección X, cuánto se deforma este nodo en dirección X cuando aplico la carga en 1, cuánto se deforma este nodo en dirección Y cuando aplico la carga en 1, cuánto se acorta o se alarga la barra cuando aplico la carga unitaria en 1, ¿no? Y eso va a ser para todos los grados de libertad. Por ejemplo, cuando aplique la carga unitaria en el grado de libertad 5, pues necesito medir cuánto se deforma el grado de libertad en 1, cuánto se deforma el grado de libertad 3, el grado de libertad 4. Esas deformaciones, debido a carga unitaria, se le llaman coeficientes de flexibilidad y también los vamos a calcular por trabajo virtual. La flexibilidad I de J de manera general, por ejemplo, la flexibilidad en la redundante 1 o en el grado de libertad 1, cuando aplico la carga unitaria en el grado de libertad 2, ¿no? El primer subíndice me dice dónde se presenta la deformación y el segundo subíndice me indica dónde estoy aplicando la carga, ¿no? Sería igual a la sumatoria de las fuerzas internas debido a la carga unitaria en la redundante I o en el grado de libertad I por las fuerzas internas cuando aplico la carga unitaria en la redundante J o en el grado de libertad J, depende, por L entre EA. Y así vamos a calcular los coeficientes de flexibilidad de la misma manera que lo hicimos en análisis 1, ¿no? Entonces, en este caso vamos a resolver 6 armaduras. La primera va a ser con una carga unitaria en el nodo A en X. La segunda, con una carga unitaria en los extremos del elemento que yo interrumpí. La tercera armadura va a ser con una carga aplicada en el grado de libertad 3. La otra con el grado de libertad 4, ¿no? La carga unitaria aplicada en el grado de libertad 4. La quinta armadura va a ser las fuerzas internas cuando aplico la carga en el grado de libertad 5. Y la última armadura va a ser cuando aplico la carga unitaria en el grado de libertad 6, ¿no? Todas las fuerzas internas que yo calcule para cada una de las estructuras me va a permitir resolver y obtener los coeficientes de flexibilidad para cada grado de libertad, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad 3 de 4 va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas de la armadura 3 por la armadura 4 por L entre EA. Y lo que me está diciendo es que cuando yo aplico la fuerza en el grado de libertad 3, ¿cuánto se deforma en dirección 4? ¿No? Básicamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? En estos coeficientes de flexibilidad. Cuando yo aplico la carga en alguna de los grados de libertad, ¿cuánto se deforma en algún otro grado de libertad que tenga la estructura primaria, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad 3 de 5, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas de las barras de la grado de libertad 3 y cuánto se deforma en 5, ¿no? Por L entre EA. ¿Okay? Lo cual implica, o nos quiere decir es que cuando yo aplico la carga en esta dirección, ¿no? ¿Cuánto se deforma? El grado de libertad 5, ¿no? Esa sería más o menos la interpretación de los coeficientes de flexibilidad, que serían como tal deformaciones, ¿no? Entonces, de tarea, ustedes van a darle solución a estas 6 armaduras. Con estas ya podemos calcular por trabajo virtual los coeficientes de flexibilidad, porque lo que vamos a ensamblar va a ser una matriz ahora de flexibilidades. Flexibilidad 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4, 1 de 5, 1 de 6, ¿no? 2 de 1, hasta 6 de 1, ¿no? Flexibilidad 2 de 2, 2 de 3, flexibilidad 2 de 6, ¿no? Flexibilidad 6 de 2, 6 de 3, hasta la flexibilidad 6 de 6, ¿no? Esta matriz de flexibilidades sería de 6 por 6. ¿Okay? Entonces necesitamos calcular todos esos coeficientes, ¿no? La ventaja es que la matriz es simétrica y con que obtenga de la diagonal principal hacia arriba, los de abajo serían exactamente los mismos, ¿no? Es decir, la flexibilidad 2 de 1 es igual a la flexibilidad 1 de 2. Y eso lo vimos en el teorema de Maxwell, ¿no? El semestre pasado. La flexibilidad 6 de 1 es igual a la flexibilidad 1 de 6. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no vamos a calcular como tal los 36 coeficientes,
únicamente los que estén de la diagonal principal hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Para lo cual, pues ya necesitamos las fuerzas internas de cada una de estas armaduras, ¿no? Entonces, tarea. Yo espero que lo resuelvan en una media hora, mucho las 6, resolver las 6 armaduras y mañana nada más checamos sus resultados para ensamblar la tabla, ¿no? Y ahí ya empezaríamos a ocupar las hojas de cálculo, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes, que tengan? ¿Dudas? ¿No? Entonces, si alguien... ¿Podría mandar esta hoja de Paint al grupo? Sí, por partes la mando, ¿no? Porque, bueno, ahorita la subo. Si no la subo a la carpeta, y es 7cc-22, que sería el último ejercicio que vamos viendo, ¿no? Ok, está bien. Para que no pierda calidad, si es que les envío como imagen, creo que se pierde, ¿no? Pero ahorita se los mando. Nada más me recuerdas, por favor, Coco. Que tarda un rato en cargar. También la clase, Sí, Inge. sí. No, también la clase, pues. Espero hayan podido dibujar por lo menos la estructura primaria con la clasificación y la codificación de los grados de libertad, ¿no? Ya si tienen eso, pues ya pueden empezar el planteamiento, ¿no? De las soluciones de las armaduras, ¿no? Serían 6 armaduras, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda que tengan? ¿No? Nadie falta escribir su nombre en el chat, ¿verdad? No, ¿No? las medidas sí estaban